Empezaremos con un repaso de lo que es el cerebro humano, reconociendo que el sistema nervioso central tiene una parte central con el cerebro, la espina dorsal, y una parte periférica que tiene una respuesta somática y otra autonómica, o sea, automática. Esta respuesta automática tiene un sistema simpático y un parasimpático. Veamos de qué se trata esto. El cerebro, por su desarrollo antropológico, tiene en realidad tres cerebros. Uno es el cerebro reptiliano, más primitivo, con la respuesta instintiva, automática, tanto del corazón, la respiración. El cerebro límbico o mamífero, que responde con la parte emocional y química de las hormonas. Y la neocorteza cerebral, que es en la evolución lo más desarrollado y de donde proviene el pensamiento. Estos tres cerebros tienen tres respuestas que pueden ejemplificarse con la sexualidad. La erección en el hombre es una respuesta automática, es un arco reflejo que lleva el estímulo inicial a través de la espina dorsal y regresa con una orden motora. Mientras que en la mujer el estímulo inicia en la parte genital, pero sube por la espina dorsal, cruza el filtro del instinto, de las emociones y llega a la corteza donde decide y entonces da la orden motora de participar en la sexualidad. Tiene además el cerebro una parte gris, que es la corteza, que son en realidad las neuronas, y una parte blanca, que es la mielina de los axones y las dendritas, las conexiones con las cuales se unen todas las memorias, las asociaciones mentales. Esta corteza cerebral es la que tiene destinados espacios específicos para la rodilla, la cadera, el tronco y dependiendo del lugar que se estimule, se va a dar la respuesta. El cerebro entonces tiene especialización en diferentes lugares. En el dolor, por ejemplo, el estímulo recorre la espina dorsal y llega a la zona del cerebro medio, del cerebro límbico, mamífero, y es donde se genera la respuesta. Si llega a una zona de miedo, se asocia entonces el dolor con el miedo. La coordinación está en la parte occipital, debajo de la visión. Y tenemos la parte frontal, que es la parte que madura más tarde en el adolescente, hasta los 24 años, en realidad tiene este pensamiento abstracto en el lóbulo frontal. Identificando que el lenguaje, la audición, la visión y el pensamiento tienen diferentes lugares especializados en el cerebro. Nos vamos a enfocar en el cerebro medio, que es donde se controlan las emociones, donde se vinculan, donde se filtran los estímulos, y es la parte donde se dan la respuesta del placer, donde se da el deseo de la adicción. Y hay 300 billones de neuronas que transmiten señales a través de la neurona y sus conexiones. La neurona es el soma, el cuerpo, que a través de los axones y las dendritas
recibe y envía mensajes eléctricos. Estos se van relevando en la mielina, que es la envoltura grasa que protege las conexiones neurales. El estímulo, en realidad, es un estímulo eléctrico que se puede medir, y por eso el electroencefalograma puede medir con su potencial, ya sea positivo o negativo, que es el que va a estimularse con la interacción del sodio, el potasio, el calcio. Y este mensaje se transmite a lo largo de las neuronas y las dendritas hasta llegar a la sinapsis. La sinapsis es la unión entre una neurona y otra, es la interconexión. Y ahí es donde el estímulo eléctrico sufre una transducción a un estímulo químico a través de los neurotransmisores. En realidad podemos ver cómo los axones y las dendritas van creciendo en gente que está aprendiendo a tocar el piano, por ejemplo. Y se ve el cuerpo de la neurona, las dendritas y los axones. La sinapsis es el impulso eléctrico de las neuronas que hacen relevo a otra neurona a través de neurotransmisores. La activación se da con el sistema simpático y la desactivación con el sistema parasimpático. Algunos neurotransmisores como la dopamina excitan y la serotonina inhibe. Así es como se modulan los opiáceos endógenos, porque nosotros producimos nuestra propia endorfina, que es un tipo de morfina, y tenemos receptores específicos para esas señales, y son las que regulan el placer. La dopamina activa y la serotonina inhibe. Cuando recibimos un estímulo a través de los ojos, normalmente llega hasta el occipital, que es donde se va a procesar esa imagen. Se regresa a las emociones que dan la orden motora. En las adicciones, este proceso se recorta y el estímulo va directo a las emociones, sin procesarse primero a través de la percepción visual o tangible de la realidad. Crea lo que se llaman vías de recompensa en el cerebro. Son vías cortas que recibo el estímulo, inmediatamente se va a la zona del placer o la frustración. Esta resonancia magnética nos indica que esa zona es la que se estimula con el deseo y la satisfacción del alimento, el sexo y todas las drogas. Las células del sistema nervioso central tienen además lo que son células inmunológicas, o sea, así como en el coronavirus se despierta una respuesta inmune, el cerebro tiene también su respuesta endógena. El 90% de las neuronas del sistema nervioso central son los astrocitos, que es la macroglía, y la microglía, que en realidad son los guardianes o los centinelas en la inmunidad. Estas son las que mantienen el equilibrio mental y normalmente ante un agente patógeno, en este caso alguna droga, entra y puede despertar una respuesta positiva, que es atacar al agente nocivo y eliminarlo. En una respuesta patológica, atacan a la gente, pero desencadenan una respuesta inflamatoria que lleva a la neurodegeneración.
o sea que mata las neuronas. Esta función de los astrocitos es la que va a determinar el equilibrio entre la sinapsis y los vasos sanguíneos. Regulan los neurotransmisores entre la interconexión eléctrica y los vasos sanguíneos para mantener eliminación saludable y el factor de crecimiento que va a reponer a las células que se mueren. Todas las neuronas están protegidas por ácidos grasos, ¿no? La mielina, que es la que tenemos que reponer con la vitamina B12. Este sistema de interconexiones neurales mantiene su equilibrio entre el estímulo eléctrico y el estímulo químico, logrando construir redes de asociación entre los recuerdos y los significados que les damos. Y estos son los circuitos neurales que seguimos repitiendo en los resentimientos. En la década de los 50, dos psicólogos canadienses, James Auld y Peter Milner, hicieron unos experimentos muy famosos en los cuales implantaron electrodos en el cerebro basal de las ratas y descubrieron que las drogas adictivas pueden liberar de 2 a 10 veces y de forma más rápida la cantidad de dopamina que las recompensas naturales. En las adicciones, el equilibrio entre los neurotransmisores que excitan y los que inhiben son los que van a regular el deseo, la anticipación del placer y el consumo o la frustración. Estas son vías de recompensa químicas y se ve la proliferación de dopamina cuando hay consumo. Todos los estímulos que recibimos convergen en la parte emocional y la amígdala, que es la que concentra el placer y el miedo, es la que concentra la recompensa sensorial del alcohol, la heroína, la cocaína, la nicotina, pero también de la sexualidad y del alimento. Es el mismo lugar que se estimula en los obesos. Al analizar las adicciones, en realidad entonces tenemos que diferenciar entre las que excitan y las que deprimen. La nicotina, la cafeína, la marihuana, las anfetaminas son las que aceleran este estado de ansiedad, palpitaciones, nerviosismo extremo y finalmente pueden llevar a la muerte. En el caso de los inhibidores o los que relajan y dan esta sensación de bienestar con ausencia de dolor, está el alcohol, los barbitúricos, narcóticos y finalmente la anestesia. Hay diferentes respuestas químicas que va a depender de la salud de la neurona y su transmisión eléctrica y química, el que el sistema inmunológico funcione. Si no funciona, empieza la neurodegeneración. Y esta degradación es la que facilita el que los factores genéticos como la edad empiecen a destruir células o que se empiecen a agregar plaquetas o proteínas dañinas, que seamos más susceptibles a los riesgos ambientales, que empiezan a alterar la función mitocondrial, la forma en que se replican nuestras células, con modificación en las proteínas que producimos y falta errores en la inmunidad
y en la respuesta de la macroglía y de la microglía, con una inflamación continua que lleva a la muerte. Conociendo lo saludable, puedo entender el daño. Hay receptores saludables y señales que responden de forma anticipada y oportuna ante un daño. En la disfunción se desencadena una inflamación sistémica que no reconoce las señales de peligro y empieza a atacar a las células saludables. Es el origen, por ejemplo, de la autoinmunidad. El intercambio químico entre receptores y los antígenos y anticuerpos empieza a perder equilibrio y la respuesta empieza a dar señales de alarma donde no la hay y a empezar esta inflamación que en realidad es la que destruye finalmente las neuronas. La inflamación impide la oxigenación correcta y se da la isquemia, necrosis y muerte celular. La inflamación empieza muy aguda y sostenida y continua. Empieza un desgaste crónico que va a llevar a la enfermedad. Sabemos que el doctor William Silkworth, que fue el médico de Bill, el jefe médico del Hospital Towns de Nueva York, un médico que había dedicado muchos años de su vida al trabajo con alcohólicos y que en realidad Bill después llamaría el verdadero fundador de Alcohólicos Anónimos, había formulado ya la teoría de que el alcoholismo era una combinación entre la compulsión por beber y una alergia física. Fue bajo su cuidado que Bill se dio cuenta por primera vez de que el alcoholismo no es un defecto moral, sino una enfermedad que no podía ser vencida por la fuerza de voluntad solamente. Así es como funciona el mecanismo de alergia. Es también un intercambio de neurotransmisores que desencadenan una respuesta inmune. O sea, se crean anticuerpos. ¿Y cómo se hace? Al llegar un alergeno, se despierta la respuesta de los linfocitos T, los glóbulos blancos, crean eosinófilos con histamina, prostaglandinas, estas citoquinas que están matando a la gente con neurocovid, y se desencadena asma, rinitis, eczema o esta alergia a alimentos como al alcohol. Hay una respuesta de linfocitos B con la creación y estimulación de los mastocitos que igual van a desencadenar la producción exagerada de histamina, de citoquinas que destruyen a las células. En la respuesta alérgica, en la primera fase de sensibilización, esta inmunoglobulina que es la histamina y estas citoquinas, empiezan a generar una respuesta con efectos inflamatorios. Una segunda reacción es la que crea eosinófilos y macrófagos que van a empezar con una hipersensibilidad que puede ser autoinmune. Empiezan a destruir células sanas. La enfermedad del alcoholismo es progresiva y mortal. Inicia con una fase prealcohólica, un consumo ocasional, después es constante, después hay un abuso en una fase prodrómica y continúa con el consumo diario, la pérdida de control y así progresivamente sigue una ruta crítica
donde se llega a la embriaguez y a la disminución en la tolerancia de alcohol, que finalmente son las que desencadenan esta fase crónica que lleva a la muerte. A diferencia de 1935, en la época de Billy Bob, el patrón de consumo fisiológico se puede ver a través de imagen de tomografía por emisión de positrones, el PET, o tomografías por emisión de fotón único, que es el SPECT, o la perfusión por resonancia magnética, o la tomografía axial computarizada. Nuevas herramientas que tenemos para ver el daño que ocasionan las adicciones. Vean ustedes que estas imágenes, comparar la imagen normal con la imagen patológica de un adicto, se puede ver la falta de activación en algunos de los casos. En la resonancia magnética del cerebro de un niño cuya madre consumía alcohol durante su embarazo, que nace con un cerebro mucho más pequeño y ya dañado. Este es el síndrome alcohólico fetal. Comparando un cerebro saludable con un cerebro adictivo, se puede ver la hipofunción que se provoca con el consumo. Sabemos que la cocaína es un estimulante adictivo, conocido como coca, nieve, polvo, la merca. No vamos a ahondar en las descripciones que bien conocemos, pero esto se produjo en 1886 y fue lo que se utilizó en las primeras cocas, en el producto de la Coca-Cola. Existen dos formas de presentación: hidroclorada, que es el polvo fino, o el alcaloide, que es el crack. Y la administración más popular, que es intranasal, alcanza concentraciones en 3 a 5 minutos. Desencadena la respuesta simpática de estimulación que inhibe la serotonina. Cuando la cocaína se fuma en forma de crack, es mayor la incidencia de eventos hemorrágicos, isquémicos, la vasoconstricción con daño en el tabique nasal. Provoca o la ruptura de aneurismas preexistentes o la malformación vascular. Una de las escenas que más me impactó como médica fue ver en la autopsia un cerebro dañado por el crack, que estaba literalmente deshecho como gelatina. El alcohol, siendo una droga legal, en realidad desencadena una respuesta inflamatoria, alérgica, patológica, que lleva a la degeneración crónica y reduce la esperanza de vida hasta 15 años. Su principal componente, el etanol, es un depresor del sistema nervioso central que adormece progresivamente las funciones cerebrales y sensoriales. Muchas veces se confunde como un estimulante porque estimula el deseo pero inhibe la ejecución, como decía Shakespeare, con relación a la sexualidad. Los mecanismos del daño neurológico en el alcohol son fundamentalmente tres: una toxicidad directa, un daño mediado por productos derivados del metanol o del acetaldehído, y efectos secundarios a la cirrosis que puede llevar a un déficit nutricional. Esta fase ulterior puede desarrollar una encefalopatía de Wernicke, que es la complicación crónica por déficit de la vitamina B1 o la tiamina. Provoca esta triada clásica, ¿no?, que es una oftalmoplejía, o sea, alteraciones de la vista, alteraciones de la confusión mental y trastornos de la marcha.
Ya después puede haber una psicosis de Korsakoff, que es donde hay alteraciones de la memoria y alteraciones en el habla. Y hay cambios osmóticos, o sea que el líquido extracelular e intracelular encuentran un desequilibrio que produce edema intracelular y extracelular. Empiezan manifestaciones como la citis. También empieza a acumular líquido en los ventrículos del cerebro, a nivel del cerebro medio, en el tálamo, con grave degeneración de las neuronas en la corteza cerebral. Es importante recalcar el daño para evitar la compulsión del deseo y cortarlo antes de tomar esa primera copa, ¿no? Las anfetaminas son estimulantes adictivos. Estos se crearon hace 100 años para estimular a los soldados en la guerra que se mantuvieran despiertos. Producen euforia, energía y se vendían para acelerar el metabolismo y bajar de peso. La anfetamina, conocida como éxtasis, tiene su administración oral, aunque también la hay en polvo, y pueden llevar a taquicardias y a pérdida de líquido tal que se deshidratan y se mueren. El daño vasoconstrictor en el cerebro es muy aparente porque se disparan las concentraciones sinápticas con aminas de dopamina y noradrenalina. eh, y esto genera isquemia con falta de oxigenación cerebral. La heroína es un depresor analgésico, narcótico muy adictivo, y aunque existe 6.000 años antes de Cristo en forma de opio, puede llevar a crear pánico, espasmos, paro respiratorio. Se utilizó y se comercializó primero buscando un sustituto de analgésico para la morfina. Su respuesta activa 3 receptores, los mu, kappa y delta. Los mu son los que dan esa sensación de euforia y refuerzo positivo, analgesia, la depresión respiratoria. Los kappa y delta son los que van a desencadenar una respuesta de contracción muscular y sensación de pánico o alucinaciones. Se le conoce a veces como chasing the dragon al fenómeno que se dispara la leucoencefalopatía, que se llena de glóbulos blancos, se llena de líquido y se provoca un edema, se empieza a hinchar y la corteza choca contra el cráneo con pensamientos de locura, ¿no? Es una toxicidad mitocondrial. En el caso de la marihuana, que es un estimulante, también tiene una adicción psicológica, agudiza los sentidos, el hambre, la ansiedad, la paranoia, y puede provocar daño fetal. Su efecto medicinal puede aliviar el dolor, pero el daño cerebral en adolescentes y jóvenes que aún no llegan a la maduración cerebral propia de los 24 años, empieza a afectar la memoria, la capacidad de concentración, destruyendo interconexiones neurales que hacen muy difícil el aprendizaje. Muchas gracias.